Abran sus Biblias en esta mañana en la carta a los Filipenses. Justamente hay una porción bastante interesante acerca de una persona que no suele mencionarse mucho en la Biblia. Solamente se le menciona en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones, pero definitivamente cumplió una labor muy importante. Y estuvo trabajando codo a codo con el apóstol Pablo. Usted ya más o menos tiene que ir intuyendo en esta carta. No está tan complicado, son solamente 4 capítulos. Yo les voy a dar una pista. Se encuentra en el capítulo 2. Es una persona que así nomás no se menciona, pero que hizo un trabajo importante, aunque silencioso. No llamó mucho la atención, no fue muy popular entre los que servían al Señor. Su nombre no se mencionaba tanto, pero el trabajo, la labor que realizó en favor de la iglesia fue de gran importancia. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes justamente este mensaje, que a veces hay creyentes que buscan hacer cosas por el Señor para llevar todos los focos, todo el centro de atención a uno mismo. Pero lo que la Biblia enseña es totalmente contrario a esto. Nosotros, como dicen las Escrituras, no servimos para el ojo humano. No servimos fijándonos si estamos llamando la atención de otros. Si de repente somos el centro de atención y todo lo que hacemos está bien. Nosotros, como creyentes, no servimos a Dios de esa manera, sino que trabajamos de manera silenciosa, pero siempre honrando a nuestro Dios. Vamos a buscar en Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 25 al 30, se menciona el trabajo de Epafrodito. Pero antes de entrar a esto, cómo funciona un trabajo silencioso y el carácter de este hombre, vamos a revisar algunos ejemplos de algunas personas que lo hicieron todo al revés, que buscaron llevarse la fama a uno mismo, buscaron llevarse los aplausos y que la gente diga, wow, qué excelente trabajo estás haciendo. Pero vamos a revisar justamente de esto, que muchos en la Biblia, y solamente quiero mencionar el ejemplo de 3 ejemplos de aquellos que sirvieron para ser vistos. Lo primero que vamos a encontrar es en Hechos, vamos a Hechos por favor, Hechos capítulo 5, nos muestra el relato de 2 personas que estaban aparentando generosidad, que ante los ojos de los hombres uno decía, wow, qué tremenda labor estaban realizando estas 2 personas, pero a los ojos de Dios era totalmente al revés. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y sigue el texto, dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió en el acto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí estaban mostrando tanto Ananías y Zafira una apariencia de generosidad. Que estos hombres, ante los ojos de esta iglesia, eran hombres muy bondadosos, muy dadivosos. Wow, habían vendido su terreno, habían vendido su herencia.
tremendo, pero en realidad lo que habían hecho era robarle al Señor. Habían sustraído, habían robado lo que le correspondía al Dios Todopoderoso. Y definitivamente, hermanos, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, de Dios nadie se burla. Y lo que sucedió fue instantáneo, las consecuencias fueron inmediatas. Murieron en el acto, hermanos. Murieron en el acto. Otros, por ejemplo, tenemos a los fariseos. Estos famosos fariseos que mencionan los evangelios, ellos buscaban ser vistos. Se paraban en las sinagogas, frente de todos, oraban en voz alta porque querían que la gente los escuchara y los viera y dijera: qué hombres tan espirituales, qué manera de amar a Dios. Pero Jesús sabía las intenciones de su corazón, que lo único que querían eran los aplausos de la gente. Y un ejemplo más, este no es muy popular, no es muy hablado, pero lo encontramos en la tercera carta de Juan. Busquen conmigo, por favor, tercera de Juan, versículo 9 y 10, casi al final de su Biblia. Tercera de Juan, verso 9 y 10, vamos a ver aquí a Diótrefes. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál era su actitud para con la iglesia del Señor? Tercera de Juan, verso 9 y 10, dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuál es el problema de ese hombre Diótrefes? Él deseaba el primer lugar. Él no era un siervo. Él se comportaba como un jefe. Era un mandón. Que todas las cosas se hicieran a su manera y no a la manera de Dios. Tenía un comportamiento bastante hostil para con los apóstoles, para con los siervos del Señor. No los quería recibir, y aquellos que deseaban recibirlos, los expulsaba de la iglesia. Hermanos, esto no es servicio. Esto definitivamente no tiene nada que ver con el plan de Dios para su iglesia. No tiene nada que ver con las normas de conducta de la iglesia del Señor. Y así como estos personajes, podemos encontrar seguramente muchas otras personas, muchos otros ejemplos de aquellos que deseaban el primer lugar, de aquellos que deseaban ser vistos por los demás. Y justamente tenían una intención equivocada de servir al Señor. Yo veo aquí a muchos de mis hermanos que sirven aquí dentro de la iglesia local. Y quiero que en esta mañana nos preguntemos cuáles son nuestras motivaciones para servir al Señor. ¿Queremos los aplausos de los demás hermanos? ¿Queremos que nos vean qué tan bien lo hacemos? ¿O realmente estamos teniendo una actitud de humildad para con los hermanos y sobre todo para con Dios? Y justamente un ejemplo bueno de esto es Epafrodito. Ahora sí, mis hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2. Ya hemos repasado cómo no se tiene que servir al Señor, pero ahora la vida de Epafrodito, o al menos esta porción corta, nos va a dar una excelente lección. Filipenses 2, verso 25 en adelante. Básicamente, hermanos, el contexto de esta carta es que Epafrodito va a ir a Roma, va a ir a visitar al apóstol Pablo, que estaba preso, y tenía que llevarle una ofrenda misionera. Y haciendo un paréntesis, hermanos, no se olviden de sus misioneros. Cerramos paréntesis. Nada más, porque si no van a decir, el hermano Enzo, que no. Muy bien, continuamos. Entonces, Epafrodito tenía que ir hasta Roma, que no era tan sencillo. Es como irse hoy en día al Medio Oriente y tener que llevar cientos de Biblias a los misioneros. No es algo tan fácil. Primero, llegar a ese país ya cuesta. Es muy complicado. Segundo, sobrevivir. Tienen que sobrevivir. Sobre todo porque en este contexto actual y en los tiempos de Pablo se veía una tremenda persecución contra los cristianos.
Así que no era nada sencillo. Era un asunto de total fe y firmeza en sus convicciones cristianas. Entonces Epafrodito va a llegar a este lugar y no solamente va a entregar las ofrendas misioneras de la iglesia de los filipenses, sino al mismo tiempo iba a suplir todas sus necesidades, no solamente económicas, sino también sus necesidades físicas. Iba a atender al apóstol Pablo si estuviese enfermo, si estuviese mal, tenía que atenderlo en todo momento. Y esta era una labor digna de resaltar, que justamente versículos más adelante el apóstol Pablo hace mención de ello. Versículo 25 en adelante dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esto es lo que estaba haciendo Epafrodito, y lo que había sucedido es que el apóstol Pablo tiene que mandarlo nuevamente de regreso a Filipos. ¿A causa de qué? A causa de que había enfermado gravemente, estuvo a punto de morir. Entonces los filipenses se preocuparon en gran manera, no sabían cuál era la situación de Epafrodito, y Pablo definitivamente no estaba tranquilo con esto. Vamos a ver más adelante más detalles acerca de esta situación, pero lo que comienza diciendo el versículo 25 es: mas tuve por necesario, pero este necesario habla de una decisión firme. Estoy convencido, la decisión está tomada de que tengo que enviarlo nuevamente a Epafrodito a ustedes. Él tiene que regresar a esa ciudad. Él es mi hermano, y esta es la primera característica de alguien que sirve silenciosamente. Y no solamente hablando de hermanos en la fe, porque definitivamente hermanos de una misma madre no eran. No eran hermanos de sangre, eran hermanos en la fe. Pero no solamente Pablo quería referirse a que tenían las mismas convicciones, a que tenían la misma fe, sino que hablaban de que era muy apegado desde sus entrañas. Había demasiada estima entre estos dos hermanos. Y vamos a ver más adelante cómo es que ellos dos trabajan a la par, trabajan codo a codo por el mismo objetivo: edificar la iglesia del Señor. Entonces, el primer rasgo de este hombre Epafrodito era que era un hermano. Y nosotros tenemos que estimarnos como tales. Dice, busquen Juan, el Evangelio de Juan. Veamos una realidad que a veces se nos pasa por alto. Juan capítulo 1, versículo 12, versículo que muchos de nosotros aprendemos en el discipulado, ¿verdad? Juan 1, 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, todos, absolutamente todos los que han creído en su nombre, Él nos ha dado potestad de ser llamados sus hijos. Por lo tanto, somos hermanos. Y ahí proviene justamente por qué es que nosotros nos llamamos hermanos. Cuando llegamos a la iglesia nos saludamos: buenos días hermano, buenos días hermana. Y tenemos que tener muy en cuenta quiénes son hermanos y quiénes no son hermanos. Definitivamente aquí el apóstol Pablo sí lo tenía muy claro. Epafrodito es un hermano, pero no solo porque cree en lo mismo que yo, sino porque lo siento como si de verdad fuese un hermano. Hermanos míos, Iglesia de Palmas Reales, ¿qué tal nos estamos llevando como hermanos de una misma congregación? De repente hay pleitos, hay disputas, hay por ahí ciertas discusiones, intercambios de palabras un poco fuertes. Si es así,
hermanos, deberíamos cambiar nuestra actitud. No es la manera en como la Biblia nos enseña que debería ser el compañerismo entre cristianos, sobre todo si es que pertenecemos a la misma congregación. Yo lo veo así, es como si nosotros fuésemos una misma familia. Estamos todo el día domingo aquí. Tenemos que llevarnos bien, pero no solamente porque tenemos que llevarnos bien, sino porque el Señor nos llama a eso, nos llama a amarnos unos a otros. Y cuánto más, si es que entendemos esta nueva realidad en Cristo Jesús, somos hermanos. Hemos creído en lo mismo. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos creído que Jesús, a través de su sacrificio, nos salva de todo pecado. ¿Es así o no es así? ¿Amén? Amén, hermanos. Amén. Y el amor que Pablo tenía a Epafrodito era digno de resaltar. Él es mi hermano. Pero no solamente era un hermano. Volvamos a Filipenses. Lo segundo que vamos a ver en el carácter de Epafrodito es que se le llama un colaborador. Y un colaborador básicamente es un compañero de trabajo. Estaban unidos en la fe, en la misma labor. ¿Cuál era la labor? Extender el reino de Dios. ¿Cómo lo iban a hacer? Tenían que seguir predicando el evangelio. Pero hermano, ¿cómo es esto posible? Hay persecución. Con mayor gana, ¿no es cierto? Con mayor deseo tenemos que seguir predicando el evangelio. Hay muchos que nos llaman intolerantes, no voy a decir quiénes, pero nos llaman intolerantes porque no creemos lo mismo que ellos. Bueno, si se refieren a intolerantes con estar de acuerdo con su pecado, entonces que nos llamen intolerantes, ¿verdad? Con todo gusto, que me digan intolerante, pero no vamos a dejar pasar por alto el pecado de muchas personas. Pero hermanos míos, estaban unidos en este mismo trabajo. Colaborar significa trabajar juntos en la misma tarea y dos personas, en este caso Pablo y Epafrodito, que estaban cumpliendo las mismas funciones. El apóstol Pablo no se ponía como si fuese más que Epafrodito. En ese sentido no se refiere a esta palabra colaborador como diciendo Epafrodito es menos que yo. Para nada. El apóstol Pablo hace uso de esta palabra colaborador para mencionar que los dos están trabajando en el mismo frente, en la misma línea de batalla. Y definitivamente, mis hermanos, estamos en una batalla continua. A veces nos olvidamos de esto. Y muchos cristianos ignoran esta realidad. Estamos en una constante guerra espiritual. Algunos están dormidos espiritualmente y no combaten nada. Se están dejando ganar la batalla. A lo cual el apóstol Pablo nos llama y nos exhorta, dice, tienes que pelear la buena batalla. Y de verdad, hermanos, estamos en una batalla. Estos dos hombres estaban combatiendo juntos, se estaban sosteniendo mutuamente. Epafrodito justamente fue con esta finalidad, suplir todas sus necesidades. Y el apóstol Pablo bendecía en gran manera también la vida de Epafrodito. Ahora, la pregunta es, mis hermanos, ya que entre nosotros creyentes debemos amarnos los unos a los otros, debemos tenernos en gran estima, entonces, ¿contra quién o contra quiénes combatimos? La Biblia nos va a enseñar de que estamos en una constante guerra contra las huestes espirituales de maldad. Busquen, por favor, Efesios capítulo 6. Retrocedemos un poco, una carta antes, Efesios capítulo 6, a partir del versículo 12 al 17 se nos menciona cuál es esa guerra espiritual que nosotros tenemos que estar por delante. Efesios 6, versículo 12 en adelante dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, en consecuencia de esto, tenemos que tomar toda la armadura de Dios, no solamente una parte, sino vestirnos completamente de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo,
estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos míos, este combate no se gana como algunos enseñan y dicen, vamos a atar a Satanás, como si nuestra boca tuviese poder. Decimos, sí, Satanás, fuera, como si nuestras manos saliera algo como los famosos pastores Saiyajin, ¿no es cierto? Dicen, fuera Satanás, y la gente se cae. Esto no es así. Esto es un show. La Biblia no enseña esto. Si bien es cierto, es una armadura completa, un casco, le llama el yelmo, el escudo, la coraza, los calzados, y habla de una espada. Hermano, entonces esta espada es para atacar. No, porque la palabra para espada habla de una espada pequeña, una especie de una daga que sirve para defenderse más que para atacar. Nuestra vida cristiana se caracteriza no por atacar, sino por defenderse y resistir ante las acechanzas del diablo. El diablo es astuto y usa todo lo que tiene a su disposición para engañarnos, para desviarnos del camino correcto. Por eso, hermanos, estamos en una constante batalla. Cuando usted se levanta muy temprano y sale a la calle a trabajar, ya usted está siendo tentado por muchas cosas. De repente, anuncios publicitarios, usted está tentado a gastar más de lo que gana de repente. Conozco a muchas personas que su tarjeta de crédito ya no puede más. Gastan más de lo que ganan. Están totalmente endeudados. Hermanos, esto en un creyente no es correcto. No podemos estar endeudados. Satanás usa todo tipo de comunicación. Las redes sociales, a veces nos llegan anuncios de cosas que no debemos ver, pero la tentación es muy grande y muchos ceden porque no combaten, porque no se colocan el escudo de la fe. Y Satanás está lanzando los dardos de fuego, pero a veces nos dejamos vencer. Pero esto no estaba sucediendo con Epafrodito. Epafrodito estaba combatiendo constantemente. Estaba ayudando al apóstol Pablo, estaba predicando el evangelio del Señor sin ningún tipo de dudas. Ese tipo de combate tenemos, mis hermanos. ¿Cuántos estamos batallando? ¿Y cuántos nos estamos dejando vencer? ¿Cuántos estamos dormidos espiritualmente? ¿Y cuántos estamos activos en la lucha? Para pensar. Seguimos avanzando, volvemos otra vez a Filipenses. Un tercer rasgo, mis hermanos, del carácter de Epafrodito es que es llamado un compañero de milicia, o básicamente un compañero de armas o de combate, que justamente es lo que estábamos hablando hace un momento. Esto es un uso militar. Pablo muchas veces usaba términos militares, a veces usaba términos agrícolas, a veces usaba términos de las Olimpiadas, usaba las palabras atleta, carrera. Bima, por ejemplo, era donde se premiaba a los atletas. Pero ahora Pablo va a usar un término militar y va a decir, Epafrodito es también un compañero de milicia, es un compañero de combate, es un compañero de armas. Y los dos estamos en la misma línea de batalla, estamos combatiendo. Mis hermanos, a veces tendemos a pensar que ciertas funciones en la iglesia son mejores que otras. Y decimos, los que estamos adelante somos mejores porque tenemos más dones, tenemos más talentos que aquellos que sirven en otras áreas. Pero esto no es así, mis hermanos. Eso se llama orgullo. Nadie es mejor que nadie. Ninguna función es más importante que la otra. Todas las partes del cuerpo son importantes. No cumplen la misma función, pero si un miembro del cuerpo se duele,
todos los demás miembros también con él. Si uno llora, todos lloran. Si uno se goza, todos se tienen que gozar. Esto es a lo que el Señor nos ha llamado como iglesia. Pero claro, en otros lugares he podido observar, no porque haya ido, por supuesto que no, sino a través de algunos videos, veo cómo menosprecian las labores de otras personas. Y dicen, no, tú solamente te encargas de limpiar la iglesia. Yo en cambio estoy cantando al frente y todos me ven. Miles me están viendo como yo alabo a Dios. Bueno, este es un comportamiento de un fariseo, ¿verdad? Los fariseos hacían esto, menospreciaban a los que, entre comillas, daban menos a Dios. Pero esto no debería ser en la iglesia del Señor. Todos estamos en la misma línea de batalla, aunque cumplimos diferentes funciones, pero Dios está viendo nuestro corazón. Pero también aquí habría que preguntarnos, ¿estamos sirviendo a Dios? ¿O solamente estamos, como literalmente estamos ahora, sentados? ¿Cuál es el objetivo por el cual estamos intentando conocer más de la Biblia? ¿Solamente adquirir conocimiento? ¿Cuántos de los que están llevando el discipulado tienen el objetivo de servir luego al Señor en algún área de esta iglesia? ¿Cuántos de los que se están capacitando en el SEM, y estamos haciendo nuevamente una especie de cherry al SEM, pero cuántos de los que están capacitándose en el SEM tienen el deseo de servir a Dios? ¿O es que simplemente dicen, es que no quiero que me vean mal, por eso es que voy a estudiar? ¿Hace cuántos años usted está aquí asistiendo a esta iglesia y aún no pone sus dones y talentos a disposición del Señor de la viña? ¿Hace cuánto tiempo, mis hermanos? ¿Podremos decir todos con seguridad que somos compañeros de milicia? ¿O es que tal vez en nuestro corazón hay otras prioridades? Mi prioridad es el trabajo, mi prioridad es mi familia, mi prioridad son otras cosas, pero ¿cuándo es tu prioridad Dios? ¿Cuándo es tu prioridad su iglesia? No estamos diciendo que debemos descuidar las otras áreas, definitivamente que no. Pero hermanos, Dios es primer lugar ante todo. Y en todo momento Dios sigue siendo el primer lugar en nuestras vidas. Estando en el trabajo, estando estudiando, estando en casa, estando con los amigos, Dios siempre tiene que tener el primer lugar. Hermanos, tenemos que entregar nuestros dones. Dios nos ha dado dones. Estos dones espirituales son habilidades especiales que Él nos ha dado. Y solamente a sus hijos. Aparte definitivamente de los talentos, de los otros muchos talentos que usted pueda tener, Dios le ha dado dones espirituales. Pero mis hermanos, ¿cuántos están aprovechando sus dones? Tal vez ni saben cuáles son sus dones. Llevan tantos años aquí y no saben, o tal vez no tienen ni siquiera el mínimo interés en saber cuáles son sus dones. Yo en alguna ocasión mencioné de que tengo personalmente dos maneras de poder descubrir nuestros dones. Lo primero es sirviendo, eso es lo primero. Y lo segundo es preguntando a un hermano maduro en la fe y decirle, hermano, ¿puedes ver algún don en mí? A veces otras personas notan lo que uno mismo no lo hace. Y ha funcionado. Pero lo primero creo que es más efectivo. Sirva a Dios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos el don, por ejemplo, el don de enseñanza si no enseñamos? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que tenemos el don de servicio si no servimos? ¿No es cierto? ¿Cómo entonces vamos a descubrir estos dones espirituales si no hacemos nada?
estamos llamados, así como Pablo llamó a Epafrodito, a ser todos compañeros de milicia. Tenemos que cuidarnos las espaldas. Cuando un pueblo iba a una guerra, no mandaban solamente a una 10ª parte a combatir y el 90% se quedaba en las tiendas de campaña, esperando a ver los resultados. Y si salían heridos, bueno, no hicieron el esfuerzo suficiente. ¿No les suena familiar así en la iglesia? A veces. Sirven unos pocos, no se abastecen, cometemos errores y la gran mayoría dicen, no saben hacer las cosas. Otra vez se equivocaron. ¿Cómo es posible que esto esté así? ¿Cómo es posible que esto esté de otra manera? ¿Por qué las bancas afuera están sucias? ¿Que no limpian? Suena gracioso, ¿verdad? Pero es una realidad triste a veces en la iglesia del Señor. ¿Por qué el patio está sucio? ¿Cómo es posible? No han limpiado. Bueno, si has llegado temprano, tenemos muchas escobas y muchos recogedores. Esa es una bonita manera de empezar a servir al Señor, más que solamente observar los errores de unos pocos que sirven al Señor con corazón sincero. Lo siguiente, mis hermanos, ya hemos visto que es un hermano, es un colaborador, un compañero de milicia, y ahora va a mencionar de que es un mensajero. Literalmente la palabra mensajero aquí es para apóstol, pero tenemos que tener mucho cuidado. Epafrodito no era un apóstol en todo sentido de la palabra, como si se mencionara a los 12 y al apóstol Pablo. Los 12 y el apóstol Pablo, como apóstoles, tenían funciones específicas. Uno de ellos era escribir el Nuevo Testamento y en estas cartas, en todo ese Nuevo Testamento, manifestar cómo iban a ser las conductas, las normas de fe dentro de la iglesia del Señor. Una vez terminada la Biblia, una vez terminado de escribirse el Nuevo Testamento, entonces esto ha cesado. Ya no hay más este don de apostolado. Entonces, ¿en qué sentido se refiere apóstol para Epafrodito? Apóstol también significa enviado. Y definitivamente, mis hermanos, como mencionaba al principio, Epafrodito era un hermano, un siervo, que había sido enviado desde Filipos hasta Roma para cumplir solamente esa específica función. ¿Cuál era esa función? Entregar las ofrendas misioneras y suplir las necesidades que tuviese el apóstol Pablo. En este sentido, Epafrodito había sido enviado. Pero damos gracias a Dios que Epafrodito dispuso su corazón, su integridad física, al ser enviado. Porque como ya mencionamos, Roma no era una ciudad fácil. La vida de un cristiano en Roma corría peligro. Si Dios le llamara y le dijera, quiero que vayas al Medio Oriente, quiero que vayas a Irán a llevar Biblias. Solamente a llevar Biblias, luego regresas, nada más. ¿Cuántos estarían dispuestos? Algunos a lo mucho quieren ir a su centro de trabajo y les parece lejos, 2 horas de tráfico. ¿No es cierto? Se quejan, reniegan, tanto tráfico, tenemos que estar aquí todos los días. Bueno, hay muchos que hacen un viaje mucho más largo y mucho más peligroso, confiando plenamente en la protección del Señor, confiando solamente en Él. Seguimos, mis hermanos. Lo último que menciona este versículo, nada más, faltan todos los demás por si acaso, ya no vayan a decir, ya acabó el hermano todavía. Lo último que menciona este versículo es ministrador de mis necesidades. Básicamente aquí ministrador es la palabra servidor. ¿Pero para qué? Para resolver, en primer lugar, las carencias económicas que Pablo podía tener. Y esto era posible gracias a esas ofrendas misioneras.
La iglesia de Filipos tuvo esa oportunidad por fin de poder llevar provisión al apóstol Pablo y así se lo hizo saber. Se lo hicieron llegar. Y qué bueno por esta iglesia de Filipenses. Era una iglesia generosa, era una iglesia muy dadivosa. Esperamos un ratito que paguen los celulares, por favor. Ahora sí, muy bien. Ya está. Listo. Son los dardos del maligno. No, es una broma. Seguimos avanzando, mis hermanos. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Epafrodito, definitivamente. Epafrodito tenía un deseo de regresar justamente. Había enfermado, era una enfermedad muy grave. Pablo va a mencionarle que estuvo a punto de morir incluso. ¿Qué enfermedad fue? No se sabe. No vamos a ponernos aquí en plan de investigadores porque la Biblia no lo menciona. Así que si la Biblia no lo dice, nosotros no tenemos por qué afirmarlo. Nadie puede añadir ni siquiera una letra a la palabra de Dios. El punto era que los hermanos habían oído esto. Epafrodito enfermó, está gravemente enfermo, va a morir. Los filipenses estaban angustiados, estaban muy preocupados. Y el apóstol Pablo no estaba velando por sí mismo porque él podría haber dicho, bueno, lo siento, pero yo necesito a Epafrodito aquí conmigo. Sino que Pablo dice, lo tengo que enviar. Porque mi deseo es que ustedes estén tranquilos. Que ustedes ya dejen de estar preocupados. Y hay una razón bastante fuerte para esto. Justamente en esta misma carta a los filipenses, busquen conmigo, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál era esa razón por la que Pablo tiene que enviar nuevamente de regreso a Epafrodito a los filipenses? 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de los filipenses. ¿Usted ama a sus hermanos aquí? Usted puede ver a su hermano del costado y le puede decir, te amo en el Señor. Algunos son esposos, bueno, ya más fácil dicen, ¿no? O tal vez no sé. De repente han venido peleando. Bueno, no es una buena manera de venir. Ok, hermanos, por favor, antes de salir de casa, por favor, quítense la ley del hielo. Ya, porque algunos duermen mirando hacia el otro lado. No debe ser así. ¿Ok? Pero usted ama a su hermano. Usted podría decir a su hermano del costado, a su hermano de la derecha y a su hermano de la izquierda, te amo en el Señor. ¿Podría hacerlo? De repente algunos estarían un poco avergonzados, ¿no? Hermano, es que normalmente no lo digo. Pero a ver, ya que están haciendo, a ver. No, hermanos, están balbuceando, así no funciona. Ahí está. Ya, ahí nomás, hermanos, no se pongan tan cariñosos, por favor. Ya, ahí nomás. Bueno, mi esposa no ha venido, pero me está viendo. Estoy en vivo. El apóstol Pablo amaba a la iglesia. Y nosotros estamos llamados también a amarnos unos a otros. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de que a veces no pensamos igual, porque definitivamente no pensamos igual. No pensamos igual a veces. Tenemos diferentes puntos de vista. Tenemos opiniones distintas. Pero somos hermanos en Cristo. Y tenemos que amarnos. Así y con todos nuestros defectos. Y así con los defectos que uno pueda ver del otro. Uno tiene que decir, los míos son peores. Yo me quejo de que mi hermano es así. Pero cuando yo me autoexamino, yo soy el doble de terrible que él. Entonces yo tengo que amar a mi hermano. Amaos los unos a los otros, enseña el Señor.
Seguimos avanzando, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, gravemente enfermo. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y vemos aquí la provisión del Señor. Vemos su gracia, vemos su misericordia. Porque así como Dios permitió que Epafrodito llegue con bien a Roma, y se vio la misericordia de Dios, también en medio de esa enfermedad se ve su misericordia y además también se ve su gracia, mis hermanos. Dios permite que muchas veces sus siervos enfermen para mostrar su gracia y su misericordia. Antes alguien me enseñaba, no voy a decir quién, pero decía, cuando yo me enfermaba de niño, me decían, es que el diablo te está atacando, por eso estás enfermo. Y empezaba a orar y decías, tienes que ser sanado en el nombre de Jesús. Ay, me daba un brebaje medio raro, yo ya tomaba. No sé dónde estaban mis padres en ese momento, creo que trabajaban, pero no sabían de esto. Ya, bueno, yo era niño, así que ni cuenta me daba. Pero hermanos, esto no necesariamente tiene que ser obra de Satanás. Satanás está tranquilo por otro lado y uno está echándole la culpa, ¿no? Satanás dice, oye, tranquilo, yo en esta sí no tengo la culpa, pero en otras sí. Muchas veces Dios permite estas enfermedades para mostrarnos su gracia. Muchas veces incluso Dios permite que sus siervos vayan a su presencia porque sus planes son perfectos, hermanos. Sus planes son maravillosos. Que a veces no lo entendamos es otra cosa. Y no estamos llamados a entender sus planes. Estamos llamados a regocijarnos en ellos. A decir, amén, Señor, esta es tu voluntad y bienvenido sea. Y esto permitió Dios, permitió que Epafrodito enferme, permitió que tuviese que regresar nuevamente a Filipos. ¿Cuál sería el plan ahí? No lo sabemos, no lo sabemos. De repente Dios quería solamente que entregue la ofrenda misionera, se quede por un tiempo Epafrodito ahí y regrese porque había muchas otras cosas que hacer en Filipos. Puede ser. No lo sabemos, pero definitivamente Dios tenía un plan, hermanos, y ese plan es maravilloso, y es hermoso como Pablo está reconociendo la misericordia de Dios. Aquí no está hablando del don de sanidad, que definitivamente estaba en su apogeo en este tiempo. El apóstol Pablo podía haber incluso hecho, pero el problema era que nadie usaba estos dones a su antojo como uno quería. Siempre tenía que ser de acuerdo a lo que el Espíritu Santo estaba guiando. El apóstol Pablo no podía sanar a quienes le daba la gana. No funcionaba así. Y aquí no está haciendo uso de ningún don, puesto que también está en la cárcel. Sin embargo, Dios estuvo actuando en ese momento. Y actuó de una manera misericordiosa. Y no solamente de él, dice, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y esto habla de una intranquilidad. Pablo estaba intranquilo porque sabía que los filipenses estaban angustiados, no tenían noticias de Epafrodito. Lo único que Pablo sabía era de la preocupación grande de los filipenses. Y Pablo amaba a la iglesia. No quería que ellos estuviesen preocupados, no quería que ellos perdieran el enfoque de las cosas que realmente tenían que hacer. Por eso es que estaba decidido a enviar a Epafrodito de vuelta. Y justamente él escribe esta porción para justificar cuál era el motivo de que Epafrodito estuviese regresando. Porque probablemente si regresaba muy pronto, los filipenses podrían haber pensado que de repente Epafrodito no llegó a donde estaba Pablo, o de repente fue asaltado y le robaron las ofrendas, o muchas otras cosas. O de repente podrían pensar que Epafrodito no fue tan útil para el apóstol Pablo. Epafrodito, ¿por qué regresas tan pronto? Pablo ya te regresó, de repente hiciste algo mal. Pero Pablo justamente va a mencionar, versículo 28, lo siguiente. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo,
y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo está diciendo, le envío con mayor solicitud, estoy agradecido por el trabajo de Epafrodito. Por si acaso, mis hermanos filipenses, Epafrodito lo hizo muy bien, pero se enfermó. Ustedes estuvieron muy preocupados y yo no quiero eso para ustedes. Por eso lo envío nuevamente. Quiero que se gocen cuando lo vean otra vez. Epafrodito no era solamente un hermano en la congregación. Era un hermano muy querido. Era un hermano muy amado. De hecho, su nombre significa amado o digno de ser amado. Y vaya que Epafrodito estaba a la altura de su nombre. Hace unas semanas me preguntaron por el significado de mi nombre. Algunos saben. Bueno, mi nombre es Enzo, es el primer nombre, y mi segundo nombre es Caleb. Algunos saben, o alguien sabe qué significa Caleb. Bueno, el pastor Fernando sabe, definitivamente. Pero ¿alguien más sabe? Yo les voy a decir, pero no se rían, pues hermano. Yo tengo baja autoestima, hermano. No, mentira. Mi nombre en hebreo, y de verdad he estado cerciorándome, quería desconvencerme ya de que no significaba eso mi nombre. Mi nombre significa perro, hermanos. Les digo, no se rían, se ríen. ¿Por qué? Bueno, pero ¿saben por qué significa perro? Hablando de la fidelidad, ¿ya? En ese sentido, por si acaso. Ya dicen algunos. Ya. Bueno, hoy en día perro significa otra cosa, ¿no? Pero vamos a entenderlo en tiempos bíblicos, ¿ya? En hebreo, ¿ya? Caleb. Epafrodito viene del nombre que se usaba para esta diosa griega del amor, Afrodita, también conocida como Venus. Por eso es que Epafrodito también significa amado o digno de ser amado. Como ya mencionaba, este hombre estaba haciendo realzar su nombre. Epafrodito era amado por la iglesia. La iglesia no envía a cualquiera. El Espíritu Santo no envía a cualquiera para esta función. Envió a Epafrodito por una buena razón, por las características que ya hemos visto hace un momento. Era un hermano, era un gran colaborador, era un compañero de milicia. Había sido un mensajero, había sido enviado y un buen ministrador de las necesidades de estos hombres de Dios, como lo era el apóstol Pablo. Epafrodito no era cualquier varón. Era un buen hombre de Dios. Era un buen siervo. Y lo que menciona aquí, y justamente nuestra actitud como iglesia para los siervos de Dios debe ser la siguiente. Versículo 19. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. En este caso, y no lo hago por algo necesariamente intencional o a propósito, sino porque eso es lo que la Biblia está diciendo, pero tenemos que tener en estima a nuestros pastores y a los que son como ellos, aquellos que dan su tiempo, que dan sus esfuerzos por la obra de Dios, como lo era Epafrodito. Tened en estima, dice, a los que son como Él. El Señor está exigiendo, porque Él puede exigir, que tratemos con amor a sus siervos, que expresemos palabras de agradecimiento y otras maneras de demostrarlo también. A veces somos muy ingratos con nuestros pastores. Nos fijamos más solamente en sus errores que en sus aciertos. Y esta no debe ser la actitud de la iglesia. Cuando los pastores toman de repente decisiones que no nos gustan, aunque no deberían no nos gustarnos, porque no están llamados a agradarnos, están llamados a agradar a Dios. Y otra verdad es que no se puede agradar a todos al mismo tiempo, mis hermanos. Alguien puede decir, esa corbata no le queda al hermano Enzo. Todos los de acá pueden decir, si hubiese puesto una corbata marrón, bueno, este es marrón, ¿no? Ya. Marrón, ya, genial. Y los de acá pueden decir, no, le hubiese quedado mejor una corbata naranja.
Bueno, la verdad, lo digo esto porque en la mañana estaba en duda. Dije, no, me puse esta porque ya no tuve otra opción, así que ya estoy acá. Pero hermanos, no se puede agradar a todos. No todos tienen los mismos gustos, las mismas opiniones. Los pastores pueden decidir algo, a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero Dios los está guiando y eso es lo único que importa. Hay una frase que yo quiero compartir con ustedes, es una frase muy fuerte, pero que muestra la realidad muchas veces de la iglesia en general. Y no se lo tome personal, por favor. El pastor es la persona a la que continuamente le tiran piedras para levantarle, cuando ya ha muerto, un monumento con las piedras que le han tirado. Lo voy a leer otra vez. El pastor es la persona a la que continuamente le tiran piedras para levantarle, cuando ya ha muerto, un monumento con las piedras que le han tirado. Esto es cierto. ¿Cómo es posible que el pastor tal y cual cosa? Cuando ya no está el pastor, fue un gran pastor, un gran siervo de Dios. Las mismas piedras que le tiraban son las mismas que usan para hacerle ahora un monumento. Qué triste, ¿verdad? Muy triste que esto pase en la iglesia del Señor. Yo decía, no estoy diciendo por algo intencional. No es que yo esté sacando cara por alguien. Estoy hablando por todos los siervos en general. Tenemos que tenerlos en estima, mis hermanos. Pero esto tiene que nacer con un corazón no fingido. Tiene que nacer de un amor genuino. Del amor que Dios ha derramado en nosotros. Ese amor tenemos que mostrarlo a los demás. Y sobre todo, a los que son como Epafrodito, que arriesgan su vida, menciona el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El contexto inmediato nos va a decir, estuvo arriesgando su vida. Uno entiende y dice, bueno, a causa de la enfermedad. Pero también, hermanos, estuvo exponiendo su vida porque estar en Roma no era nada sencillo. Hace unos días vi una noticia de que en el Medio Oriente, no recuerdo qué país, habían arrestado a una o dos personas que los habían encontrado llevando Biblias. No habían cometido ningún delito. Ya me acordé. Corea del Norte. No habían matado a nadie, no habían robado a nadie, solamente estaban llevando Biblias y los arrestaron. Usted sabe que Corea del Norte no es un país sencillo. Son muy drásticos, son muy estrictos. No sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres. Pero lo único que sabemos por la Biblia es que es un privilegio padecer por causa del nombre del Cristo. Y Epafrodito estaba consciente de ello. ¿Usted cree que Epafrodito no sabía que podía morir estando en Roma? Definitivamente que sí. Pero aún así, Epafrodito fue. Voy a ir. Voy a exponer mi vida. ¿Por qué? Porque tanto para él como para Pablo, el vivir era Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estuvo próximo a la muerte, uno por la enfermedad y otro por el peligro de predicar el Evangelio. Estaba exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cuántos hombres de Dios están en muchos lugares alejados? Incluso algunos pueden estar presos. Seguramente que sí. ¿No sabemos sus nombres, una vez más? No los conocemos. Pero tenemos que orar por aquellos que exponen su vida por causa del Evangelio. Están convencidos de que el Evangelio es poder de Dios. Por eso es que arriesgan sus vidas. De repente Dios a nosotros no nos llama a salir
a estos lugares, pero desde donde estamos, desde nuestro sitio, podemos también ser parte de esta obra, orando, apoyando a estos hombres, a estas mujeres, con oración. Otra manera, justamente como lo dice Epafrodito, era proveyendo para sus necesidades económicas. Definitivamente que sí, hermanos, sino ¿de qué viven estos hombres? ¿Es que acaso no dejaron sus trabajos? Dejaron sus trabajos y se fueron a un lugar que no conocían. Nuestros siervos también dejaron todo por seguir al Señor. Tenemos que tenerlos en gran estima. Hay un versículo más que quiero compartir con ustedes. Voy a abrir nuevamente la Biblia. Gálatas capítulo 6. Versículo 6. Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, o sea, nosotros, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No digo más. El versículo está claro, hermanos. Aquellos que somos enseñados en la palabra, tenemos que hacer partícipes a aquellos que nos instruyen. Solamente eso, mis hermanos. Meditemos en ello, reflexionemos en aquellos que hacen un trabajo silencioso, aquellos que no buscan llevarse todos los reflectores y los aplausos de los demás, sino solamente enaltecer a nuestro Señor. No somos nosotros, a nosotros no es la gloria, sino a Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Vemos en la vida de Epafrodito un hombre que es digno de imitar, porque fue un hombre que arriesgó su vida, arriesgó su integridad física por causa de tu nombre. Aquí en nuestra iglesia hay muchos que hacen lo mismo. Y así como Epafrodito bendecía al apóstol Pablo en muchas maneras, Señor, nosotros como iglesia estamos llamados a hacer lo mismo, a no olvidarnos de tus siervos, agradecerles por su labor. Y aunque a veces no pueda gustarnos ciertas decisiones, tenemos que entender que es el Espíritu Santo quien los guía a ellos a hacerlo. Tenemos que honrar, Señor, a nuestros siervos, porque tu palabra así lo ordena. Tenemos que tenerlos en gran estima. Tenemos que bendecir a nuestros siervos, pero no como si esto fuese algo impositivo, como si nos sintiéramos obligados a hacerlo, sino porque tú nos has llamado a eso, porque tu amor hace posible esto, que podamos amar genuinamente, que podamos amar transparentemente a nuestros hermanos y mayormente a aquellos que dan su vida por ti. Señor, que tu iglesia sea una iglesia generosa, que sea una iglesia que se caracterice por honrar a sus siervos. Que lo hagamos con un corazón sincero, que no lo hagamos a regañadientes, que no lo hagamos mirando al costado, que otros nos vean cómo lo hacemos. No así, Señor. No servimos al ojo humano, te servimos a ti. Y dentro de muchas cosas que tú mandas en tu palabra, esta es una de ellas. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a cumplir tu palabra, Señor, porque esto es agradable a ti. Yo ruego por mis hermanos, que de igual manera tú estés proveyendo para sus necesidades. Que de igual manera, Señor, tú estés trabajando en sus corazones. Que aquellos que de repente no te están sirviendo, Señor,
Tú, Padre, examina su corazón. Hazles ver. ¿Por qué es que no te están sirviendo? ¿Por qué es que pierden tanto tiempo en cosas pasajeras, pudiendo hacer tesoros en el cielo? Muchos hijos tuyos prefieren hacer tesoros en la tierra. Que entre hermanos, y aquí de manera especial por tu iglesia de Palmas Reales, haya amor genuino, haya amor sincero, haya amor sacrificial, unos por otros. Sí, Señor, porque esto te agrada a ti. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.